Ella es solo la chica de la llave inglesa, no una piloto. Alguien se burló mientras Ava Lockhart apretaba el último perno debajo del rotor Chinook. Se limpió las manos manchadas de grasa. No dijo nada. Pero cuando el helicóptero de evacuación se estrelló a mitad de la misión y nadie podía volar, Ava agarró la llave de repuesto, cerró de golpe la cabina y voló directamente hacia una tormenta de fuego enemigo. ¿Quién la entrenó? ¿Y cómo una mecánica trajo a casa 7 soldados y una bandera doblada? Ava Lockhart tenía 31 años y la atormentaba el sonido de los rotores. En el puesto avanzado de la base de operaciones avanzada Z, en el filo de la navaja entre Irak y ninguna parte, trabajaba sola en el hangar de mantenimiento. El cabello recogido en un moño apretado. El mono manchado con líquido hidráulico y 7 años de arrepentimiento. Alrededor de su muñeca izquierda, llevaba un trozo de cuerda de paracaídas deshilachada, ennegrecida por el tiempo y el aceite. Adherido a él había un pequeño trozo de metal desgastado, irreconocible para cualquiera que no supiera que era un fragmento del control cíclico de un U-60 Black Hawk que se había estrellado con su mejor amiga aún a los mandos. 7 años atrás, Ava había sido la estrella de su clase de vuelo en Fort Tracker. Ella y Ryan Delmont eran la pareja perfecta. 2 chicos de la nada que volaban como si hubieran nacido con alas. Los instructores los llamaban naturales. Sus compañeros los llamaban afortunados. Se llamaban familia. La única familia que les quedaba. El accidente ocurrió durante un entrenamiento a baja altitud. Fallo de motor a 18 metros. Autorrotación imposible. El suelo se acercaba rápidamente. Ryan mantuvo la cola firme hasta el último segundo, dándole a Ava el ángulo que necesitaba para sobrevivir al impacto. Murió en el impacto. Ella salió con 3 costillas rotas y un trauma psicológico que puso fin a su carrera como piloto antes de que realmente comenzara. El trastorno de ansiedad inducido por el piloto, había escrito el cirujano de vuelo, recomendaba la inmovilización permanente y una evaluación psicológica. Ava había optado por el mantenimiento. Alguien tenía que mantener estas máquinas seguras. Alguien que entendía lo que sucedía cuando fallaban. En el puesto de avanzada Z, trabajaba en un aislamiento deliberado. Nada de beber con los pilotos. Nada de unirse a sus historias de situaciones límite y salvamentos heroicos. Usaba auriculares constantemente. No por música, sino para evitar conversaciones que la obligaran a explicar por qué una piloto cualificada pasaba sus días con llaves inglesas en lugar de controles de vuelo. Su rincón del hangar contenía esquemas dibujados a mano de cada aeronave de la base. Programas de mantenimiento, gráficos de análisis de estrés, un universo de conocimiento mecánico que mantenía a todos los demás en el aire mientras ella permanecía en tierra. Una mañana, mientras ajustaba la cabeza del rotor del Chinook 217, el equipo de evacuación médica pasó por allí. Probablemente cree que puede volarlo mejor que nosotros, dijo un joven sargento riendo, asintiendo hacia Ava. Sin ánimo de ofender, añadió otro, pero me sentiría más segura con un mono en la palanca que con ella. Ava no dijo nada. Simplemente apretó el perno número 14, el mismo perno que había fallado en el avión de Ryan 7 años atrás. El perno que revisaba obsesivamente en cada helicóptero que pasaba por sus manos. Esa tarde, se sentó sola frente a un viejo simulador de vuelo en la parte trasera del hangar. El equipo estaba anticuado, parcheado con piezas de repuesto, pero aún funcionaba. Una mano descansaba sobre el control cíclico simulado. La otra tocaba el fragmento de metal en su muñeca. Bajo su manga manchada de aceite, apenas visible con tinta descolorida, había un tatuaje. Para Ryan. Aprendo. Observo. Vuelo cuando nadie puede. 15 de septiembre. 6:30 horas. El Chinook del equipo Alfa despegó en el pálido amanecer del desierto, llevando a 7 soldados a casa después de una patrulla de 2 semanas en el sector Delta. Extracción de rutina. Ruta de vuelo de rutina. Nada que debería haber salido mal. Ava había realizado la inspección final previa al vuelo ella misma, como siempre. Cada sistema verde.
Cada componente perfecto. Observó cómo la aeronave desaparecía en el resplandor del calor. Luego regresó a su banco de trabajo para comenzar el mantenimiento de la siguiente ave. 47 minutos después, la radio en el centro de comando cobró vida. Base. Aquí Alfa 9. Nos han alcanzado. Estamos perdiendo altitud rápidamente. El piloto está. La estática consumió la transmisión. Luego, silencio. La llave inglesa de Ava se le congeló en la mano. El centro de mando se sumió en un caos controlado. Los oficiales gritaban las coordenadas. Los operadores de radio intentaban desesperadamente restablecer el contacto. Aparecieron mapas sobre las mesas mientras se calculaban y descartaban las opciones de rescate. La aeronave de rescate más cercana estaba a 200 kilómetros. Tiempo mínimo de respuesta, 90 minutos. En las zonas de combate, 90 minutos podrían ser una eternidad. Ava se quedó en la puerta del hangar de mantenimiento, con el mono aún manchado de líquido hidráulico y las manos ligeramente temblorosas mientras agarraba la llave de repuesto en el bolsillo. Se acercó al oficial de operaciones tácticas. ¿Cuál es el patrón de viento sobre Fostro Trill? El teniente coronel Hayes la miró, como si le hubiera preguntado por el clima en Marte. ¿Y a ti qué te importa, mecánico? Ava no respondió. Ya estaba calculando. Velocidad del viento en altitud, consumo de combustible para un viaje de ida y vuelta a las coordenadas del accidente, aproximaciones de aterrizaje en territorio hostil con equipo potencialmente dañado. Todos los cálculos que había hecho 1000 veces mentalmente, pero nunca había encontrado una razón para usar. Se giró y caminó hacia el Chinook 2-1-7. Nadie la detuvo. ¿Por qué lo harían? Solo era la chica de la llave inglesa, probablemente preparando el avión para cuando llegara un piloto de verdad. Pero Ava no estaba preparando nada. Subió a la cabina con movimientos demasiado fluidos, demasiado practicados para alguien que supuestamente solo sabía de mantenimiento. Sus manos encontraron interruptores y controles con una memoria muscular que debería haber muerto hace años. Se saltó la secuencia normal de arranque, activando primero la energía auxiliar. Un truco que había aprendido viendo a los pilotos prepararse para despegues de emergencia. Los motores se pusieron en marcha con un zumbido que llamó la atención de toda la base. A través del parabrisas, pudo ver a los oficiales corriendo hacia la aeronave, gritando y agitando los brazos. Demasiado tarde. Ava puso el colectivo, y el Chinook 2-1-7 se elevó al cielo del desierto sin autorización. Sin un plan de vuelo, sin permiso de nadie más que de su propia conciencia. La radio estalló en voces. Aeronave no autorizada. Regresen a la base inmediatamente. Cambió a la frecuencia de emergencia y transmitió sus primeras palabras como piloto no oficial. Alfa 9. Aquí mantenimiento. Voy a buscarte. La respuesta llegó entre estática. ¿Mantenimiento? ¿Quién demonios es mantenimiento?, respondió Ava, girando al noreste hacia el lugar del accidente. Espera. Estoy a 40 minutos. Bajo ella, el desierto se extendía como un océano marrón, salpicado de manchas verdes que marcaban pueblos y posibles posiciones hostiles. Más adelante, en algún lugar más allá del horizonte, 7 soldados esperaban un rescate que no se suponía que viniera de una mujer que no se suponía que supiera volar. Pero a veces lo imposible es simplemente lo improbable esperando el momento adecuado. Ava llevó los motores del Chinook a la máxima potencia sostenible y voló hacia un destino que nunca había imaginado, pero para el que se había estado preparando durante toda su carrera. 38 minutos después de un vuelo no autorizado, Ava divisó los restos. El Chinook del Alfa 9 yacía roto contra un afloramiento rocoso. Una pala del rotor se quebró y salió humo del compartimento del motor. El avión se había estrellado contra el fondo del valle, con el tubo de cola torcido en un ángulo antinatural. Pero había figuras moviéndose alrededor del accidente. Supervivientes. Ava dio una vuelta, evaluando la zona de aterrizaje.
El terreno no era adecuado para una aproximación estándar. Demasiado estrecho. Demasiado estrecho. Demasiado estrecho. Demasiado estrecho. Demasiado rocoso, con cables eléctricos cruzando un extremo y un terraplén empinado en el otro. El manual de vuelo lo habría considerado inadecuado para operaciones de helicópteros, pero Ava ya no se guiaba por él. Recordó algo que Sara Martínez le había enseñado durante un entrenamiento nocturno años atrás. Una técnica de aproximación empinada que usaba el propio terreno como freno. Peligrosa, poco convencional, nunca intentada en condiciones de combate. Perfecta para una situación donde los procedimientos estándar implicaban dejar a la gente atrás. Ava bajó el morro del Chinook y se lanzó hacia el fondo del valle en un ángulo de 28 grados. Derramó velocidad gracias a los agresivos comandos colectivos y la desviación del rotor contra las paredes rocosas. La aeronave se estremeció al forzarla más allá de los parámetros operativos normales, pero sabía que cada remache de la estructura sabía exactamente cuánta tensión podía soportar. Aterrizó con fuerza, pero controló el tren de aterrizaje, absorbiendo el impacto con gemidos de protesta que sonaban como dolor mecánico a través de la nube de polvo. Impulsada por sus rotores, pudo ver claramente a los supervivientes del Alfa 9. Uno de ellos, de 7 cifras, yacía inmóvil en una camilla improvisada. El líder del equipo, el sargento Rodríguez, agitaba frenéticamente su brazo izquierdo, colgando en un ángulo extraño. Ava mantuvo los motores en marcha y corrió desde la cabina hasta la puerta trasera de carga. No hubo tiempo para los procedimientos de apagado adecuados. No hubo tiempo para nada más que cargar a los heridos y despegar antes de que llegaran las fuerzas enemigas a investigar el accidente. ¿Quién demonios eres?, gritó Rodríguez por encima del ruido de los rotores. Te llevaré a casa, respondió Ava, ayudando a la tripulación. Arrastró al soldado herido hacia su aeronave. ¿Qué tan mal está Patterson?, preguntó. ¿Qué tan mal está Patterson?, preguntó. ¿Inconsciente pero estable? Costillas rotas, posible hemorragia interna. Necesita hospitalización inmediata. Cargaron a Patterson primero, asegurándolo a los puntos de apoyo para camillas médicas que Ava había instalado durante innumerables sesiones de mantenimiento. Los otros 6 soldados subieron a bordo, con rostros que reflejaban el agotamiento y el alivio de hombres que habían perdido la esperanza y la habían recuperado. Al despegar, el primer proyectil de mortero explotó donde el Chinook de Ava había estado estacionado 30 segundos antes. Contacto con la retaguardia, respondió uno de los soldados. Gritó, señalando los fogonazos en la cresta. Tenemos compañía. Más explosiones rodearon la aeronave mientras Ava ascendía del valle. Una bala atravesó la pared del compartimento de carga, rozando la cabeza de Rodríguez por centímetros. Otra destrozó la ventana lateral, llenando la cabina de viento y ruido. El procedimiento evasivo estándar habría sido ganar altitud rápidamente y escapar del fuego terrestre, pero el procedimiento estándar asumía que la aeronave no había sufrido daños y operaba a plena capacidad. Ava podía sentir el Chinook desviarse hacia la izquierda, podía oír el sutil cambio en el tono del rotor que indicaba daños por tensión debido al aterrizaje forzoso. No podía escapar de nada en estas condiciones. En cambio, hizo algo que solo había visto en videos de pruebas de vuelo experimentales. Usó el terreno como cobertura, dejando caer la aeronave por debajo de la cresta y siguiendo los contornos del valle a una altitud que colocaba las puntas del rotor peligrosamente cerca de afloramientos rocosos. Una siesta de la tierra volando en una aeronave dañada con heridos a bordo. El tipo de vuelo que acaba con carreras o vidas, dependiendo del resultado. Pero funcionó. El fuego terrestre se desvaneció al desaparecer detrás de las paredes del valle. Ava siguió un camino serpenteante a través de cañones y lechos de ríos secos. Navegación por instinto y conocimiento adquirido al estudiar mapas topográficos durante innumerables turnos de mantenimiento. En el compartimento de carga,
Los soldados sujetaron a su compañero herido y observaron a la mujer con el mono manchado de grasa volarlos a casa con una precisión que parecía casi sobrenatural. ¿Cómo sabe un mecánico volar así?, preguntó Rodríguez por el intercomunicador. Ava no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada calculando el consumo de combustible y planificando la aproximación a la base. Finalmente, pulsó el micrófono. De la misma manera que un mecánico sabe que perno mantiene unido el rotor. Prestas atención a lo que importa. 43 minutos después, el Chinook 217 aterrizó en el puesto de avanzada Z con 7 soldados vivos a bordo. La investigación comenzó a la mañana siguiente. El teniente coronel Hayes se sentó frente a Ava en la oficina del comandante de la base. Su expresión oscilaba entre la furia y la perplejidad. Mecánico Lockhart robó una aeronave militar, violó las restricciones del espacio aéreo y realizó operaciones de rescate no autorizadas en una zona de combate. Antes de que Ava pudiera responder, la puerta se abrió. Todos, 7 miembros del equipo Alfa entraron en fila, aún con vendas y brazaletes de hospital de su evaluación médica nocturna. El sargento Rodríguez dio un paso al frente, sosteniendo una declaración escrita a mano. Señor, con respeto, la mecánica Lockhart no robó nada. Salvó 7 vidas estadounidenses usando habilidades que aparentemente todos olvidaron que poseía. Colocó el documento sobre el escritorio de Hayes. Este es nuestro testimonio colectivo. Todos los hombres del equipo Alfa lo firmaron. Ella no rompió el protocolo. Lo reescribió para salvarnos. Hayes examinó la declaración, frunciendo aún más el ceño. Esto no cambia el hecho de que no está certificada para operaciones de vuelo. ¿Y si se hubiera estrellado? ¿Y si? ¿Y si hubiéramos muerto esperando a un piloto certificado? Rodríguez interrumpió. Patterson tiene esposa y 2 hijos en Colorado. Morrison se casa el mes que viene. Todos teníamos gente que contaba con nosotros para que volviéramos a casa. La comandante de la base, la coronel Sarah Reeves, habló por primera vez. ¿Cuál es su experiencia de vuelo? ¿Lockhart? Escuela de vuelo Fort Tracker, señora. Este entrenamiento continuo después de un accidente en 2019. La voz de Ava era firme y profesional. Me transfirieron a mantenimiento para garantizar la seguridad de la aeronave desde cero. ¿Y usted mantuvo la competencia? Yo mantuve la atención, señora. Cada sistema, cada procedimiento. Nunca dejé de aprender cómo funcionan estas aeronaves. Una semana después, llegó un paquete dirigido a Ava Lockhart. Sin remitente, pero el matasellos decía Colorado Springs. Dentro había una bandera estadounidense, doblada con perfecta precisión triangular. La carta que la acompañaba estaba escrita con una caligrafía cuidadosa. Esta bandera debía honrar a mi hijo si no regresaba a casa. Pero regresó a casa por ti. Creo que la bandera te pertenecía. Con la persona que se la ganó. Gracias por traernos de vuelta a Patterson. Señora Elena Patterson. La ceremonia fue pequeña. Sin medios de comunicación, sin publicidad. Solo los soldados del Outpost Z se reunieron en el hangar de mantenimiento donde Ava había pasado incontables horas manteniendo sus aeronaves en condiciones de vuelo. El coronel Reeves entregó a Ava una condecoración oficial por su excepcional servicio en combate. Mientras aceptaba la bandera doblada, tanto mecánicos como pilotos permanecieron firmes en reconocimiento a alguien que había acortado la distancia entre el mantenimiento y las operaciones de vuelo de la forma más drástica posible. La respuesta de Ava fue característica por su brevedad. No quería volver a volar nunca más. Simplemente no quería que nadie aterrizara solo. Sobre su mesa de trabajo, alguien había pintado una sencilla inscripción. Su bitácora de vuelo empieza donde terminan los manuales. Nunca solicitó un ascenso ni exigió reconocimiento. Pero desde ese día, todos los estudiantes de vuelo del puesto de avanzada Z estudiaron la bitácora de vuelo no oficial de Ava, una lección de valentía que trascendía la certificación.
A los nuevos mecánicos se les contaba su historia durante la orientación. Tengan cuidado cerca del Chinook 217. Ese avión fue pilotado una vez por un piloto fantasma con las manos manchadas de grasa y un corazón de acero. Ava regresó a sus tareas de mantenimiento, pero algo había cambiado. Los pilotos ahora le preguntaban su opinión sobre las operaciones de vuelo. Sus recomendaciones tenían peso. La chica de la llave inglesa se había convertido en algo más. Prueba de que la experiencia se manifiesta de muchas maneras, y los héroes no siempre llevan alas. Escribe volar de todos modos si crees que la verdadera valentía no necesita permiso.